En este programa Loja de antaño no podía faltar un tema realmente apasionante, que tiene héroes, leyenda, tradición, y aquí están los que conocen este tema, la aeronáutica en Loja. Dialogamos con el señor Miguel Ángel Vélez, relacionado durante gran parte de su vida con la aviación. Díganos, señor Vélez, ¿qué puede decirnos usted con respecto a los primeros pensadores lojanos que luego de luchar por ideas que resultaron irrealizables, como aquella del ferrocarril Puerto Bolívar, Jubones, Loja, Río Santiago, se dedicaron a soñar por la aviación con destino a Loja? Gracias, señor licenciado. Con respecto a las preguntas que usted me hace, efectivamente yo estoy bastante relacionado durante la mayor parte de mi vida con respecto a la aviación en la provincia de Loja. Otros aspectos más también con respecto a vialidad, y concretamente, ya que menciona usted el aspecto del ferrocarril, yo quiero decirle que uno de los propugnadores de la construcción del ferrocarril Puerto Bolívar Loja fue el doctor Lautaro Loaiza, para aquella época párroco de Alamoro. Yo había oído nombrar había escuchado muchas versiones respecto de la construcción de ese ferrocarril, pero concretamente le puedo decir a usted que cuando estuvo trazada la línea del ferrocarril y construido la primera plataforma o pista, digamos, por donde deberían ser tendidos los rieles, esta pista avanzó hasta más acá de la ciudad de Piñas, y en ese tiempo construía esa vía el ingeniero Bernardo Mora, para entonces cuñado mío. Ahora el ingeniero Mora, jubilado y ya anciano, reside en La Toma. Ahora, con respecto a la aviación, el mismo doctor Loaiza fue el primer propugnador de la aviación a Loja. Él era partidario de que las naves alemanas deberían surcar por primera ocasión el cielo de Loja, y efectivamente se cumplió eso. Loaiza. Ahora Fox. Por entonces, al padre Loaiza se lo creía prácticamente un soñador. Más tarde, a partir de 1920, al iniciarse la década del 20, hubo un personaje que estuvo en Loja, Mr. Fox, y que tiene que ver algo con la aviación, con algún ensayo de vuelos. ¿Qué nos puede decir usted? Con respecto a la llegada de Mr. Fox a Loja, debe haber sido por los años 1922 más o menos, yo no recuerdo exactamente. Pero efectivamente, la guerra primera europea, que duró de entre el 14 al 18, desplazó un poco de ciudadanos alemanes, franceses, etcétera, que deambulaban por América especialmente, y entre esos asomó aquí en la ciudad de Loja un señor de apellido Fox, ciudadano francés, que decía que había sido piloto de algún avión de la aviación francesa. Como estaban frescas las iniciativas del doctor Loaiza, había latente en la ciudad de Loja el interés por saber cómo era la aviación comercial, etcétera. Y dado el aislamiento en que vivía Loja, se creía que era la única manera como Loja podía tener contacto con el mundo. A este señor se le hizo caso. Al llegar aquí tuvo la suerte de tener relaciones con distinguidos caballeros de la ciudad de Loja, entre ellos el señor don Joaquín Eguiguren, que habitaba en ese tiempo en la esquina de las calles 24 de mayo y 10 de agosto hoy día. Con él trabó una muy estrecha amistad, y parece que a él le sugirió la idea de que podía construir un avión para hacer los primeros ensayos, los primeros vuelos en esta ciudad. Efectivamente, como el señor Eguiguren era una persona sumamente relacionada con las mejores familias y sociedad en general de Loja, a poco tiempo se agruparon alrededor de él distinguidos caballeros que ofrecieron su apoyo y
manera de que se lleve a efecto este plan. Fue así como se construyó la primera nave. Recuerdo que era una especie de monoplano accionado por un pedal de bicicleta con una especie de hélice adelante y con alas de tela. Claro, naturalmente con una estructura metálica, alguna cosa así. Parece que demoró algún tiempo la construcción de este artefacto que concitó toda la curiosidad de Loja y era la especie de romería conocer eso. Hasta que un buen día llegó el momento del lanzamiento de esa nave y ponerlo a prueba, y había sido llevado a las alturas esas de San Cayetano. Yo estaba aún muy joven y inquieto por el suceso, también concurrí allá. Para entonces había llegado recién, pero creo 1 o 2 años antes aquí en Loja, el ingeniero Bernardo Mora, graduado en Ingeniería de Minas en los Estados Unidos. Y estaba él al tanto de lo que era la aviación en realidad en el gran país del norte. Estaba, creo que todo Loja alrededor del avión en San Cayetano, y iban pasando los minutos para el lanzamiento desde esa altura. Oportunamente llegó el ingeniero Mora y, dándose cuenta, él como un científico que sabía perfectamente del asunto, se opuso al lanzamiento. ¿Cómo van a matar a este hombre?, dijo él. Y efectivamente le hicieron caso de eso y se detuvo el ímpetu del lanzamiento. Pero para probar en realidad la bondad del aparato, convinieron en que la llevarían un poco más arriba a una pendiente de donde debería ser lanzado, y efectivamente la llevaron a un potrero de más arriba, y desde allí le dieron el impulso necesario y, lejos de levantarse ni un solo metro, rodó con todas las ruedas de la bicicleta 1 cuadra más o menos hasta estrellarse en un cerco de abajo. ¿Y quién era el piloto? Mr. Fox. ¿Y qué reacción produjo esto en Loja? Naturalmente, ante el fracaso que hubo con relación a este experimento, quedó latente pues la preocupación de la ciudadanía en general de saber en realidad qué era la aviación, qué eran los artefactos que podían volar, etcétera, etcétera. Una situación que... ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo se añoran aquellos tiempos? Antes de seguir adelante con esta narración, traemos nuestra música, complemento del presente programa. Don Miguel Ángel Vélez. Una situación que viene a despertar ya más la curiosidad de los lojanos y a resolver este enigma es la presencia de Cosme Renela. ¿Qué sabe usted, mi señor Vélez, con respecto a esto? Me parece que fue el año 1924 que alguna ocasión había decidido este aviador, pues Cosme Renela, hacer un viaje en el avión Telégrafo primero, un avión donado, obsequiado al gobierno por el periódico El Telégrafo de Guayaquil, y intentaba hacer un vuelo Guayaquil-Cuenca para esa fecha. Lo deben haber planificado, alguna cosa, aquí no se sabía nada absolutamente. Pero un buen día del año 1924 emprendió vuelo desde Guayaquil el capitán Cosme Renela, que yo lo conocí, desde Guayaquil con el ánimo de venir a Cuenca. Pero dicen, me refiero yo a versiones de la época, que él, en lugar de venir a Cuenca, tuvo el intento de viajar o de volar de Guayaquil a Lima, porque en esa época se celebraba el primer centenario de la batalla de Ayacucho. Pero con tan mal cálculo seguramente de que el combustible, alguna cosa así, no le alcanzó,
y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en las invernas de la hacienda Latina frente a Macará. El avión cayó allí, en buena hora no tuvo mayores desperfectos, pero intervino enseguida la ciudadanía de Macará, con ayuda de gente de Latina también, y al siguiente día el avión fue sacado de allí y llevado a Macará. Desde allí se planeó ya la venida de él a Loja. Transcurrieron algunos días con sinnúmero de preparativos, inclusive la preparación de la pista en Jipiro, donde hoy día es justamente esa especie de lagunas que hay frente al complejo periferial. Se hicieron repetidas mingas de colegios, de escuelas, de universidades, etcétera. Cada uno ponía su aporte, hasta que un buen día se anunció ya la iniciación del vuelo de Macará a Loja. Efectivamente, ante la expectación de la ciudadanía, Renela llegó. Asomó por el lado de Cajanuma. Apenas se veía la figurita como de un gran gavilán que venía volando, porque el avión era sumamente pequeño. A su venida justamente parece que voló sobre las cordilleras y los orígenes de los ríos Uchima y el de Vilcabamba, y descubrió las lagunas que después llegaron a llamarse las lagunas del compadre. Esa era la versión que él vino a decir aquí. Cuando sobrevoló sobre la ciudad de Loja, ya se le había puesto una señal grande blanca en la pista y efectivamente aterrizó ahí. Tal fue el entusiasmo de la población que cuando llegó y aterrizó, unos dos caballeros cuyos nombres me evito de citar, le gritaron: ¡viva el semidios! Y para broma voy a decir que había gente que dice que se agachaba para ver qué sexo tenía el aparato. Fue tal en realidad la fiesta que se hizo en Loja, la alegría que sintieron los lojanos con la llegada de Renela. ¿Recuerda usted, señor Vélez, quiénes dieron la bienvenida en el aeropuerto improvisado de Jipiro al capitán Cosme Renela? Para ese tiempo era gobernador de la provincia de Loja el doctor José Miguel Carrión. Él en persona estuvo dándole la bienvenida. Posteriormente, pues la gobernación, el municipio le hicieron algunos actos de recepción, banquetes, etcétera. Creo que había una especie de baile también con las principales autoridades y la alta sociedad de Loja, pero se le hicieron muchas distinciones. Entre esos recuerdo la entrega de un banderín rojo que en las orillas tenía una fila de libras esterlinas, una cosa valiosa hoy día, ¿no? Eso supe que lo conservaba él hasta hace muchos años, porque en el andar mío dentro de la aviación, a lo cual he dedicado casi la mayor parte de mi vida, el hijo de él, Ernesto Renela, hijo del capitán Cosme Renela, llegó a ser jefe de aeropuerto en La Toma algunos años. Con él mantuvimos una muy buena amistad y él me relataba mucho de la vida de su padre en relación justamente con la venida de él a Loja, y le había hecho conocer las impresiones que había llevado de Loja y de la generosidad del pueblo de Loja cuando su venida aquí a esta ciudad. Y a propósito de esto, usted es quien con su accionar cierra prácticamente este gran capítulo de la aviación lojana e inicia y da oportunidad para el despegue ya definitivo en este tema. Usted fue el que trajo el primer tractor para construir el aeropuerto de La Toma. ¿Qué puede decirnos con respecto a esto? ¿Qué nos recuerda? Con anterioridad a la llegada a Loja del primer avión de la compañía de aviación Panagra, vino una compañía de aviación alemana que se llamaba SEDTA, con pilotos y aviones alemanes. Esto era antes de la guerra de última, digamos, antes de 1941,
cuando el gobierno llegó a hacer un arreglo con esta compañía alemana para servir a Loja. Efectivamente, 2 aviones, no me acuerdo qué marca eran, hicieron los primeros vuelos a La Toma en una pista, la actual que hay, pero era un potrero medio desbrozado a machete. Ahí operaron estos aviones unos 2, 3 o 4, 6 meses, yo creo que nada más. Y la gente de la compañía esa, el señor don Alberto Hidalgo, gestor y constructor de Monterrey, con quien mantuve una magnífica amistad. Pero como Estados Unidos entró con la invasión del Japón a Pearl Harbor, esta compañía fue suprimida y puesta, como se llamaba, en la lista negra. Los aviones confiscados y Loja se quedó sin el servicio aéreo. Ante esta falta, el gobierno entró en un arreglo con la compañía de aviación Panagra, que servía ya a Esmeraldas, Guayaquil y Quito, para que sirva Loja. Eso fue el año 1941. Pero debía construirse la pista ya en forma, y al efecto la compañía de aviación Panagra había hecho un arreglo con el gobierno para esa construcción. Yo para ese tiempo no tenía ninguna relación, sino era gente de la compañía de máquinas de coser Singer. Alguna relación tenía con mis negocios en Guayaquil, y un buen día recibí la llamada del gerente de Pan American, de la compañía mundial de aviación que ahora también sigue operando, y que fue la gestora de crear Panagra como subsidiaria de ella para servir al Ecuador. Me llamaron y fui a Guayaquil y me nombraron agente de la compañía en Guayaquil. Pero debía construirse la primera pista de aterrizaje porque Panagra no podía venir a operar en una forma tan digamos, rudimentaria como existía en el aeropuerto. Entonces se optó por la necesidad de traer el primer tractor a Loja para la construcción de esa pista. Efectivamente, ese tractor fue conducido en una especie de balsa jalada por un remolcador que desde Guayaquil, por la travesía de Jambelí, fue a parar a las playas de Puerto Pizarro, en el Perú, casi colindando con Huaquillas. El tractor desembarcó por sus propios medios porque la playa era baja, y desde ahí vino en el ferrocarril primitivo que había ahí de Piedras, desde allí, de Piedras a Santa Rosa. Pero de Piedras vino abriendo su propio camino por la montaña de Piñas, Portobelo, Chihuango, hasta llegar a Loja en el curso casi de 2 meses de trabajo de hacer su propia vía para llegar a La Toma. Llegado el tractor, pues se iniciaron los primeros trabajos y el primer tractorista fue un ciudadano alemán que justamente había sido desplazado del hitlerismo de Alemania. Otto Baldus. Todavía vive este señor alemán en Quito, tiene hijos que han participado algunas ocasiones en la Vuelta a la República, son choferes. Se construyó la primera pista y la inauguración de los primeros vuelos de Panagra, de la que fui ya agente, fue allá por 1941. Panagra operó de 1941 hasta casi el 57, unos 14 años, sin que haya tenido ningún accidente en ningún momento en todo el país. Operaba con aviones de C-3, o sea, los jets del aire en ese tiempo, y Loja estuvo perfectamente servida en la ruta Loja, Cuenca, Guayaquil, Quito, con conexiones al exterior, porque en ese tiempo yo ya vendía pasajes al exterior también. Salida ya Panagra, el gobierno hizo un convenio con la extinguida compañía AREA, a la cual serví yo también por espacio de 9 años. Terminada la actuación de AREA en el Ecuador, compañía que se extinguió por X motivo, yo llegué a representar a la actual compañía SAN, que tiene su sede en Cuenca. Y posteriormente, pues yo he seguido representando a diversas compañías,
y especialmente en este momento, ya tengo 32 años, la agencia de Ecuadorian Tours con representación para vender pasajes a cualquier parte del mundo, en cualquier compañía internacional que haya. Este ha sido, en breve síntesis, digamos, mi actuación dentro del convivir del servicio aéreo en Loja, y me ha capacitado para darme cuenta de tantas cosas que se han escrito respecto al servicio aéreo en Loja, hasta la venida del famoso Fokker, que tan discutidas maneras ha tenido respecto a su servicio. Usted, amigo que nos oye, ¿recuerda esto que nos dice don Miguel Ángel Vélez? Si no lo recuerda o no vivió esa época, pues imaginémonos cómo fue aquella época. Pero primero hagamos un breve descanso con esta música que también nos trae imborrables recuerdos. Ojos negros y serenos, llenos de dulces aureas y sombríos, fue la causa suprema de mis goces y la suprema causa de estas penas que matan, y la suprema causa de estas penas que matan. Y la quiero, y más bien quisiera odiarla. Fuerzas, corazón, para olvidarla, y más fuerzas para más quererla, y más fuerzas para más quererla. Odiarla, dame fuerzas, corazón, para olvidarla, y más fuerzas para más quererla, y más fuerzas para más quererla. Aguirre, Cabrera y Villacrés nos acaban de interpretar el hermoso pasillo Y la quiero. Usted, señor Miguel Ángel Vélez, es una de las personas que ha prestado servicios prominentes a Loja, y por eso es que le pedimos se digne indicarnos cómo es que nació el Cuerpo de Bomberos de Loja, que prácticamente lo organizó usted. Efectivamente, allá por el año más o menos 1955, yo recibí una llamada personal del entonces gobernador de Loja, señor José María Jaramillo Suárez, para manifestarme que había conseguido un decreto ejecutivo creando el Cuerpo de Bomberos de Loja, y que se había fijado en mi persona para la iniciación del mismo, la fundación, se puede decir, del mismo, la creación del mismo,
acto que lo consideré una distinción a mi persona y decidí efectivamente poner todos mis recursos en bien de ellos y de mi ciudad. Fue así como a los pocos días de haber sido nombrado, tuve la llamada telefónica del señor doctor Alfredo Pérez Guerrero, ministro de Previsión Social de ese entonces, que me decía que tal día, creo que 1 o 2 días después, debía llegar al aeropuerto de La Toma un avión AT-6 del ejército para llevarme a Quito a recibir instrucciones y tomar posesión del cargo. Efectivamente, el avión vino, me trasladé a la ciudad de Quito y yo solo en dicho avión tomé posesión y me dijo que estaba en mi capacidad el crear el cuerpo de bomberos, que el gobierno no tenía recursos y que debían tomar cartas en el asunto las autoridades e instituciones de Loja, que eran las que iban a ser beneficiadas de la creación de este cuerpo. Que después de pocos días debían llegar al país unas 2 o 3 motobombas, de las cuales podía tal vez ser asignada una a la ciudad de Loja, pero que debía cubrirse a la municipalidad, las entidades de aquí de Loja, el valor de ellas, de esa motobomba. Efectivamente, la motobomba llegó a Guayaquil. Yo recibí una llamada telefónica del ministerio, me trasladé a Guayaquil, la vi la motobomba, pero no había recursos de ninguna clase para adquirirla, porque eso exigía el gobierno. Hice repetidas gestiones ante las entidades de aquí, pero no conseguí absolutamente nada. Pero mi entusiasmo me llevó a ofrecer mi cooperación personal y fue así como recurrí al Banco de Fomento y obtuve un préstamo de 60,000 y pico de sucres con garantía del ingeniero Bernardo Mora, y ese dinero sirvió para adquirir la motobomba que la hice traer en persona yo de Guayaquil para acá. Esa motobomba, la primera, existe todavía aquí en el Cuerpo de Bomberos de Loja. Posteriormente, pues fui dando los pasos necesarios para la creación del mismo, la dotación de varios implementos, extinguidores, hachas, etcétera, hasta llegar a la compra de uniformes para un personal de más o menos unos 25 a 30 bomberos voluntarios que se ofrecían una forma espontánea y patriótica para la creación del Cuerpo de Bomberos. Tengo que recordar la valiosa cooperación de elemento valioso en esa época para la creación del mismo, como el ya extinguido señor doctor Eloy Guarderas o Luis Felipe Guarderas, del ingeniero Bernardo Mora, de mi gran amigo ya desaparecido el famoso Rotuto Silva, y así muchas otras personas cuyos nombres y figuras están contenidas en algunas fotografías que yo he entregado a los archivos del Cuerpo de Bomberos, en donde muy generosamente el 9 de octubre se ha exhibido una ampliación y un retrato mío como fundador del cuerpo, cosa que me enorgullece, pero al mismo tiempo tengo la inmensa satisfacción de haber puesto ese pequeño grano de arena en bien de mi ciudad. ¿Durante cuánto tiempo prestó servicios usted al Cuerpo de Bomberos de Loja? Yo mantuve activo el Cuerpo de Bomberos de Loja alrededor de unos 6 o 7 años, después de lo cual, debido a mis ocupaciones, tuve que dejar eso y entraron otras personas a sucederme. Pero valga la oportunidad para decir que yo dejé creada rentas para el Cuerpo de Bomberos, la creación del impuesto a la propiedad urbana, la adquisición del local donde se ha edificado hoy día justamente el edificio, el local del Cuerpo de Bomberos, y en general una serie de ayudas más que hasta ahora se mantienen allí, y para mí es motivo de satisfacción ver que eso ha ido creciendo, porque efectivamente el Cuerpo de Bomberos de Loja es una de las instituciones más benéficas que hay en la ciudad de Loja, si se puede decir, que cada día se va superando día a día.